o necesitan un proceso, no necesitan. Puede ser. No, el problema es el le digo porque ya le sabe, usted ya le sabe. Bueno, entonces reanudamos la conversación. Decíamos que este tipo de propuestas suscitan una serie de preguntas, entre otras, hasta dónde será posible plantear un proyecto de desarrollo urbano y de mejora de la vialidad urbana, preservando el patrimonio natural y cultural, y que al mismo tiempo se pueda agilizar la movilidad de las personas que acuden a sus centros de trabajo, a sus centros educativos o a sus casas, y también que se permita la movilidad de las mercancías, dado que es necesario que la ciudad permanezca activa, o hasta dónde este tipo de proyectos responde en principio a necesidades de grupos empresariales contratistas que buscan generar proyectos para invertir en el ámbito de la construcción y a partir de ahí dinamizar las economías locales. O pues también se puede plantear la interrogante de si este tipo de obras, independientemente del contexto donde se implementan, están incentivando este fenómeno de el uso de la inducción automovilística, es decir, conforme se construye infraestructura vial, lo que se detona es la circulación de más vehículos. Se beneficia, por supuesto, a las automotrices, a la adquisición de más vehículos y a la circulación de estos, generando también nuevos ciclos de embotellamiento, problemas de contaminación, y no necesariamente se está haciendo una reingeniería total del sistema, por ejemplo, de transporte público, que sabemos que tiene un parque vehicular obsoleto, contaminante y en algunos casos peligroso. ¿Será necesario plantear en este momento este tipo de obras o hay alternativas? Son algunas de las preguntas, entre otras, que ustedes tengan, y también atendiendo sus propios comentarios, que intentaremos abordar en esta sesión. Y para hacerlo tenemos la ventaja de contar con dos grandes especialistas en estos temas del urbanismo, la cartografía, el gobierno de las ciudades, y quienes serán quienes hagan una exposición más detallada al respecto. En primer lugar, tendremos la intervención del doctor Javier Esaú Pérez Rodríguez. Él es doctor en estudios del desarrollo por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Actualmente se encuentra haciendo una estancia postdoctoral con proyectos de investigación con estas temáticas en el Centro Universitario de los Valles de la Universidad de Guadalajara. Él es un analista de los temas espaciales, cartográficos y del desarrollo urbano, y me parece que hará grandes aportaciones para ir dirigiendo la discusión hacia un buen cauce. Entonces comenzamos, si les parece, con su intervención. Y también les anunciamos, ya entre paréntesis, que contamos con el servicio de café, agua y té para quien guste tomarlo en el momento que lo considera, para que esta conversación, en la medida de lo posible, sea más amena para ustedes. Adelante, doctor Saúl. Sí. Sí, voy a procurar no moverme mucho. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por su asistencia, gracias al Seminario de Pensamiento Crítico por invitarme. Bueno, yo voy a hablar de las consecuencias que suceden al momento de la expansión urbana, y también de las consecuencias que yo he visto ya en una ciudad que tiene un BRT, es decir, un sistema articulado, que en el caso del macrobús, en la ciudad de Guadalajara. Y ya comenzó en el 2009, entonces ya tiene sus años ahí y podemos ver qué efectos hay sobre el territorio. La exposición será de lo más amena, sin tantos tasas, sin tantos indicadores, con la intención de que sea lo más ligero posible. Los dos temas primordiales van a ser entonces expansión urbana y el BRT. Bueno, en la primera gráfica, lo que se muestra que se realizó para el caso de la ciudad de Zacatecas, fue una tasa, es decir, el ritmo con que va creciendo. Cada año va adjuntando áreas, hectáreas que sean rurales a la cuestión urbana. Entonces no tendría mucho sentido verlo simplemente como una sumatoria,
sino que con esta tasa, con este ritmo, podemos identificar las altas y las bajas, cómo ha ido creciendo, en qué momento es una expansión muy abrupta y en otros en qué momento es muy lenta. Esta gráfica lo que refleja es que la ciudad de Zacatecas está conectada a un sistema urbano nacional, y lo que suceda a nivel nacional también le afecta de manera directa o indirecta a la ciudad. Así podemos ver, bueno, este estudio lo comenzamos en el 80, comienza con ese indicador, pero para el 85-90 es producto de esa migración rural, urbana que va llegando, esa población llega a la ciudad, comienzan a ver lo que conocemos comúnmente como asentamientos irregulares y continúan, ¿no? Tiene un crecimiento de 5.5, un ritmo de 5.5. Posteriormente, para el 95, este ritmo se puede decir que se mantiene y está relacionado pues a esas reformas realizadas hacia lo que es la propiedad de la tierra, es decir, el sector privado ya puede comprar tierra que es comunitaria, y también los mecanismos de sujeción de esa población que tenía que estar en la parcela, en el campo, ya pueden migrar, ¿no? Entonces también comienza esa expansión. Posteriormente, para el 2000, que llega a 8.6, y para el 2005 8.29, se relaciona con esa liberación de créditos, ¿no? Todo el mundo podía comprar una casa, así sea 20 años, o que esté a más de 30 minutos de su área de trabajo, que implicara moverse mucho. Bueno, también puede verse en esta gráfica reflejado cómo la ciudad comenzó a expandirse. Posteriormente comienza a ralentizarse ese crecimiento, primero porque hay muchas áreas al interior de la ciudad que son sujetas a especulación y comienzan a rellenarse, comienzan a fincarse, comienzan a urbanizarse, y el suelo entonces empieza a ser más elevado, comienza a ser más elevado. Nuevamente, para el 2015, el 5.7 vuelve a elevarse, es decir, vuelve otra vez esa expansión. Y algo más reciente que hice para el 2022, esto incluye también la cuestión del COVID, que noté que la ciudad literal no creció, ¿no? Todo se detuvo. La cuestión económica a nivel nacional también le pegó a Zacatecas, y es así como se alcanza el 2.3, casi el 1.7 con el que comenzamos esta medición. ¿Y por qué comenzamos con 1980? Bueno, porque es la fecha en que ya hay imágenes de satélite, fotografías, y es entonces donde comenzamos a literal fotografiar, cartografiar el proceso de crecimiento de la ciudad. De esta manera lo vamos a ver ahorita a continuación. Esto que les estoy explicando es porque se puede ver que la ciudad, lo que suceda, insisto, al interior del país, en la capital, o con las dinámicas propias a nivel nacional, también afectan aquí en Zacatecas. Pues bien, son más de 40 años de crecimiento de la ciudad de Zacatecas. Esa es la forma que tiene. De 1980, donde estaba totalmente dislocado, Zacatecas, ciudad de Zacatecas por un lado, Guadalupe por el otro, y comienzan este proceso de expansión hasta que primero se conurban y posteriormente comienzan a expandirse, a crecer. Y crece hacia Zacatecas, pero también más hacia Guadalupe, a tal grado que si observan, ya empieza a tomar una forma radial el pedacito de Guadalupe, el que está al final, del lado derecho. Está muy chiquita la pantalla. Sí, okay. Entonces, bueno, pueden observar cómo fue creciendo, y aparentemente vemos que sí, efectivamente, continuamente crece, pero tiene un ritmo, y a veces se alenta y a veces sube. Esto es por una parte. Se pusieron las vialidades principales. ¿Por qué? Porque algo que también se observó es que la tendencia de las ciudades, y lo acabo de comprobar ahorita que vine de Guadalajara y pasé por Aguascalientes. Aguascalientes ya hizo otro periférico, otro anillo. La tendencia es sacar las conexiones carreteras de las ciudades en el 60, en el 70, debido al modelo de desarrollo que se tenía en el país, que era racional, era programado por el Estado hacia para dónde crecía la ciudad.
se tenía esa idea de tener las conexiones al interior de las ciudades para que llegáramos la mercancía, hubiera ese intercambio. Hoy en día no, ahora se apuesta por expulsarlas y a la ciudad tiene que entrar lo que deba de entrar solamente para ella, lo demás tiene que darle vuelta. Y aquí en Zacatecas parece que están al revés. Bueno, algunos quieren volver a meter el tráfico hacia la parte medular de la ciudad. Este es un ejemplo, la ciudad de Guadalajara y sus conexiones de carretera libre con cuota en el 2020. Y si observamos, el municipio central, que es Guadalajara, ya no tiene carreteras como tal, ya están expulsadas. La mancha urbana de Zapopan ya no las tiene, están las de la orilla. Como toda buena zona metropolitana, tenemos municipios rezagados, alguien tiene que cumplir esa función. Y en el caso de Tonalá y Tlaquepaque, todavía tienen algunas conexiones al interior, pero también ya hay otros que se están sumando a esa dinámica metropolitana. En el caso de Zapotlanejo y Tala ni siquiera figura dentro de la zona metropolitana, pero ya tiene ese arco, no se diga Tlajomulco y El Salto. Entonces esa es la tendencia, sacarlos. ¿Cómo está Zacatecas entonces en este sentido? Zacatecas está de esta forma, los tiene adentro, y los anillos que están haciendo pues no están como que a la distancia correcta, y lo vemos con Felgueres y la otra carretera, lo que era la otra carretera de Solidaridad. En momentos van a la par. ¿Qué sentido tiene tener dos juntas? Pero bueno, no solo sucede aquí, también en otros lugares. Y también tenemos el anillo como el del siglo XXI, que está ahí en Martínez Domínguez. No se ha continuado, está a buen momento de seguir con esa vialidad y continuarla. La parte del Lorito que menciona el gobernador, que es la de Luis Moya, bueno, la avenida, y se convierte en la carretera, está a tiempo de comenzar a modernizarlo, como dicen, pero también continuarlo, ¿no? Seguirle la vuelta y poderlo mandar, no sé si se vea, de este lado hacia la parte del aeropuerto de una vez, seguir con esa planeación. Esto por supuesto va a implicar ordenar el territorio, los planes de ordenamiento, tomar en cuenta los atlas de riesgo. Sí va a haber una cierta imposición de ese ordenamiento, de esas vialidades, pues también preverlas y tomar en cuenta las consecuencias que se va a hacer, ¿no? Con la manera de ordenar y decir, esto es habitacional, esto es comercial, servicios, bueno, pero se puede realizar y se puede hacer. Algunas propuestas o recomendaciones es llevar a cabo la continuación de esas avenidas, de esas calles, es decir, no dejarlas a medias como comúnmente se dice. Otra es actualizar esos planes de ordenamiento y vigilar que se realicen, que se lleven a cabo. La mancha urbana se está expandiendo en Zacatecas y Guadalupe, insisto, pero más del lado de Guadalupe, entonces sí es necesario seguir con esas nuevas arterias, planeando esa área para evitar problemas de tráfico, aunque sabemos las consecuencias que va a llevar con ello. Es, insisto, buen tiempo para comenzar con el siguiente conjunto de vías, y bueno, no pensar solamente en el bulevar, sino que buscar esas rutas alternas. La segunda opción, el segundo tema, es lo del BRT. En Guadalajara, ese sistema se puso en una calzada Independencia, es su nombre, es una avenida que históricamente ha dividido Guadalajara. Desde sus inicios se sabe y se dice si vives de la calzada para allá o de la calzada para acá, en alusión a una cuestión de nivel socioeconómico. También del otro lado de la calzada está Analco, el barrio de Analco, que literalmente significa del otro lado del río, y era donde andaban los indígenas. Debajo de la calzada pasa el río San Juan de Dios. La naturaleza de parte de la calzada es ser un cauce, aunque está entubado. Ese río no es en toda la avenida, pero en gran parte, y sigue teniendo consecuencias en ese sentido. Pues bien,
se puso el macrobús y comenzó a haber una serie de dinámicas que comenzaron a modificar el territorio. No es darle toda la culpa al BRT. La ciudad de Guadalajara ya lleva un proceso de expulsión de población desde antes de que se pusiera el macrobús. Ya llevaba un proceso de abandono del centro histórico, pero es cierto también que esto hizo que aflorara más fácilmente y se vean los efectos de un macrobús, o como aquí le quieren llamar, platabús. Yo tenía tiempo que no iba y lo recorría. ¿A qué me refiero con todo esto que estoy diciendo? Que hay áreas que se pueden ver que son deprimidas económica y socialmente, áreas abandonadas, áreas descuidadas, que incitan entonces a ser sinónimo de inseguridad. No caminas por ahí, te la piensas para pasar en la noche. Y la condición, bueno, es que no es solamente en una área, en la zona del centro, sino que he visto en otros lugares al hacer el recorrido. Es básicamente, bueno, es así como está la línea del macrobús. Las estaciones están en color azul y todas las demás áreas en rojo son las que estuve identificando al momento de hacer el trabajo de campo. ¿A qué, más concretamente, a qué me refiero? Bueno, hay esto. De un lado pueden ver la estación, entre módulo y módulo, porque es un módulo para el camión de ida y uno para el camión de regreso. En algunos, no en todas, sí hay un solo módulo, pero entre módulo y módulo hay un barandal, no cruzas, no tiene sentido que no puedes cruzar por la calle, vas a rodear, deja de haber gente. A la avenida y a todas las demás, el BRT necesita carril y medio, no un carril, es carril y medio, y va a necesitar áreas donde tenga la capacidad de dar vuelta el camión articulado largo, y debe ser muy amplio. Entonces también tiene que tener en cuenta eso, porque dependiendo de los flujos, llega un momento donde los hacen regresar a los caminos para que sea más intenso entre estaciones. Bueno, el abandono que les menciono es de esta clase. Si nos referimos a bardas, así hay muchas a lo largo del recorrido, ¿no? Y que se ven desoladas, no camina gente. ¿Para qué caminas en esos trayectos si los que van a tomar la estación van directamente de la esquina o salen de entre las colonias, pero en dirección a la avenida? Y así están en varios lugares. Si nos referimos a la cuestión de las fábricas que había por la calzada, también están abandonadas. Esas son unas que están en esas condiciones y que incitan a que en esos lugares, bueno, se instale gente que no tiene hogar, tiraderos, focos de infección, y de esta forma también hay varios. Si nos referimos a cuestiones de edificios, algunos ya tenían tiempo y que se ha intensificado, y otros también optaron por ponerlos a la venta, en parte porque el suelo de esa área pues, ya vale un precio muy considerable y están esperando venderlo, y más si la esquina está justo a la salida de la estación. Es privilegiado, ¿no? Quien tenga un predio ahí y está listo para poderlo intercambiar, vender. Y así están varias esquinas, en varios lugares, no nomás es en una zona ni en un solo lugar, sino a lo largo del recorrido. Esta es una de las consecuencias que sucedieron en esa ciudad, para que se pueda tomar en cuenta aquí. Si hay algunas que ya ven que están descuidadas, no esperen que con esto, si quedan entre estaciones, se potencialicen. No, tal vez les suceda el caso contrario. Más esquinas, ahí está la estación, observen cómo están ubicadas. En las otras fotos, bueno, hay incluso cadenas de farmacias que han cerrado. Aquí otra foto, incluso vean todos los locales como de pequeño comercio también están cerrados. Del otro lado igual, bodegas también se han salido del lugar. ¿Y cómo van a vender si le quitaron un carril, ensancharon la banqueta y no hay estacionamiento? Con esto no quiero decir que entonces estoy a favor del vehículo, no, pero no tomaron en cuenta el poder hacer estacionamientos a 1 o 2 cuadras
para que la gente dejara el vehículo, si es el caso, e ir a comprar. ¿Cómo te paras a comprar si no te puedes? Si no puedes, van cerrando. Estos lugares van quedándose solos, descuidando, y entonces se ven abandonados. Y así sucesivamente hay. Si se fijan, las fotografías son diferentes, porque son bastantes. Unos igual, dicen, se vende como terreno, es decir, que ya vale más que la construcción, obviamente, igual. Algunos ya están limpios, ahí están varios que ya están listos, pero no todo es malo. También en algunos, el Burger King ahí llegó antes, en ese crucero, y ese crucero es muy benéfico para las ventas en ese sentido, circunvalación y Calzada Independencia. Pero al otro lado también se hizo otra placita, hay otras áreas, hay un comercio grande de venta de licores, pero es solamente esas partes donde se sale de la estación, justo de donde pueden entrar y salir de la estación. Más allá de la estación, hacia adelante, comienza a quedarse solo, no hay nada. Y este es el periférico. Ahí mi macroperiférico se inauguró a finales del 2009, a finales de enero de este año, 2022. Está planeado, si se fijan, está más grande, incluso en esta parte donde tomé la fotografía, tenían ahí un problema con unas tierras que habían ocupado, se liberaron, bueno, y lograron hacer la lateral, pero ya comienza a verse ese fenómeno que he visto en la calzada. Ya comenzaron a hacer este tipo de placitas de tres pisos, como para poner alitas, micheladas, que coincide. Si está cerca de una estación, muy probablemente le vaya bien. Si está en medio, pues, no lo sabemos, ¿no? Y algunos predios que con la remodelación, bueno, les quitaron la parte que estaban ocupando y ya quedaron así. Bueno, comencé a observar en redes qué sucedía con el macrobús, porque uno de los argumentos que se dice que es para incentivar el desarrollo y la movilidad masiva de la población. Pero observen lo que pasa, ¿no? Si esto fue, no se nota, pero son datos que tengo que son no pasa de esta semana y de esta semana y la que pasó. El viernes. ¿Fue el viernes? Se inunda y simplemente no hay servicio. Así de sencillo. Entonces aquí, yo sé, del tiempo que vivo aquí, por 3 cruces se inunda. Si piensan que el BRT va a venir a solucionar los problemas de inundación, no, al contrario, se agravan. Porque las estaciones son alzadas, hay un andén y llega un momento donde funcionan como represas. Entonces no se va a solucionar ese problema. Tendría que solucionarse antes el problema de inundación y luego pensar en ello. El servicio se detiene. Y bueno, está abierta la alerta, hay que esperarse 1 hora, 2 horas dependiendo. La gente está disgustada, no es el problema. Vean lo que dice, qué solución ofrecen a este problema cada temporada de lluvias. Es decir, ya sabemos, ¿no? Ahorita que va comenzando la temporada, incluso ayer que cayó un tormentón en Guadalajara, era de esperarse que el servicio se suspenda. Y los andenes llenos y la gente llega tarde tanto al trabajo como a sus hogares. Algunos ya están muy enojados y vean lo que ponen. Bueno, y después se vuelve a restablecer el servicio. Se tiene la idea de hacer una línea 4 y ya también comenzaron. Irónicamente, la línea 4 tienen pensado que no va a conectar con la línea 1 del tren, sino con el macrobús, sí, con ese que se inunda, sí, efectivamente, con ese. Entonces, desde ahí ya hay algo mal. Estos son del año pasado, también otra vez, se vuelve a inundar, avientan su alerta, paciencia, muchas gracias, y esas son fotos del año pasado en un área que históricamente se ha inundado, y ahí está el macrobús, bueno, inundado, ¿no? Ahí detenido. Y se continúa con este tipo de problemas, incluso los mismos usuarios han dado soluciones y hasta dicen, ¿no? Con los camiones, el servicio no se detenía. Sí, abandonaban la ruta de la calzada, subían 1 o 2 cuadras para continuar, pero la gente seguía llegando a sus hogares, seguía llegando a sus casas. Con el BRT no hay a dónde hacerse, se va a detener. Pero no se preocupen. Ahí mejor pusieron un lugar para pedir el justificante, pues llegan tarde a su lugar. Entonces, pueden estar pidiendo su justificante a los trabajadores. Así de irónico, ¿no? Esta es, bueno, una de las consecuencias de lo que sucede, en vez de solucionar los problemas.
Y bueno, las recomendaciones es contar con autobuses largos, articulados, y también con los cortos, para precisamente poder solventar esos problemas. Tengo que reconocer que esto lo saqué de los mismos usuarios que son los que padecen el problema diario. Antes de construir las estaciones y los carriles exclusivos del BRT, que insisto son de carril y medio, es identificar y resolver los problemas susceptibles en inundación. En este caso, tentativamente sencillo, ¿no? Hay un atlas de riesgo. Tuvieron que haber hecho un atlas de riesgo para poder acceder a los fondos del Fonden. Ya ahorita sabemos que el Fonden no desapareció y se designan así los fondos, pero finalmente está el atlas. Úsenlo, ya tienen identificado dónde están esos problemas y se pueden subsanar. No concentrar el tráfico en el bulevar, pero con el Platabús lo único que van a hacer, bueno, es incentivar eso, además de que algunas rutas, mucha gente puede en una sola ruta ir a hacer sus actividades y luego regresar, es decir, los camiones, ¿no? Van y vienen. Con el Platabús van a tener que salir de su colonia, hacer el transbordo en el Platabús, bajarse, tomar el otro camión y luego de regreso y sucesivamente. No sé qué dinámica tengan de cobrar o no cobrar los transbordos o no, pero eso va a incentivar precisamente generar más líneas para poder conectar, además de sacar las que están ahorita sobre el bulevar. Y la otra es identificar, bueno, esas áreas proclives al abandono social y económico que les he mostrado y pues diseñar estrategias para que se reactiven, evitar que queden abandonados. De momento sería todo. Muchas gracias, doctor Esaú Pérez. En Zacatecas se han anunciado una serie de obras tales como el Platabús, al cual te has referido, un anillo periférico, la rehabilitación del tránsito pesado y del Boulevard López Mateos, pero parece que la obra cumbre sería, dentro de esta proposición, la construcción del segundo piso. Considerando eso, la presentación que tú has hecho es muy valiosa porque nos ofrece análisis, datos, información, contexto y propuestas a partir de un estudio comparado entre ciudades circunvecinas en nuestro estado, en términos capitalinos como Aguascalientes y Guadalajara, que ya tienen un recorrido un poco más adelantado que el nuestro y de las cuales se pueden extraer muchas lecciones. Entonces creo que es muy útil este tipo de presentaciones. A continuación, la presentación de la doctora Margarita González Hernández. Ella es investigadora de la Universidad Autónoma de Zacatecas de Estudios del Desarrollo. Creo que es conocida por todos ustedes o por la mayoría. Quienes no la conozcan, pues es recomendable que revisen sus textos, artículos y libros. Quizá el libro Circo sin Pan ya se convirtió en un pequeño clásico entre nosotros porque aborda el proceso de rehabilitación del centro histórico de Zacatecas, que es precisamente el motivo o parte del motivo de nuestra discusión. Adelante, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes. Ok, lo que voy a presentar son algunas situaciones que debemos de considerar para un posible debate respecto a la construcción de un segundo piso, ¿no? El doctor Javier Esaú Pérez ya dio algunos motivos por los cuales sería conveniente mejor abrir nuevas avenidas, ¿no? Y sacar actividades no centrales a la periferia de la ciudad. Entonces, mi objetivo es poner en la mesa algunas situaciones que deben de considerarse al construir una obra de este tipo, ¿sí? Y empezaré con algunos factores económicos, ¿sí? La actividad económica en la ciudad de Zacatecas está basada en la centralidad. Es decir, que hay lugares específicos donde nosotros como habitantes de la ciudad vamos y compramos nuestros bienes y servicios que necesitamos para vivir en la ciudad. En este caso, la situación con la ciudad de Zacatecas, como tal lo dijo el doctor Esaú Pérez, es que la ciudad de Zacatecas está en crecimiento. Lógicamente cambian sus ritmos de crecimiento. Pero en este caso, desde los años 80 hasta actualmente,
hay un desplazamiento de la población desde la ciudad de Zacatecas a Guadalupe. No es necesario investigar, no es necesario ser urbanista, analizar a la ciudad para ver que la mayor cantidad de población está viviendo ya en Guadalupe, ¿sí? Estamos hablando de una ciudad de cerca de 350,000 habitantes, de los cuales 200,000 están en Guadalupe, aproximadamente, ¿sí? Entonces, lógicamente, si la población se está desplazando para Guadalupe, la actividad económica lo hace. Entonces, la actividad económica está pasando desde el centro de la ciudad de Zacatecas hacia Guadalupe, ¿sí? Esa es una cosa que tenemos que tomar en cuenta. Otra cosa es la actividad económica que se está desarrollando en Zacatecas, como en todo México, está en una situación de precariedad. ¿Qué significa esto? Que las condiciones laborales cada vez son más deterioradas, es cada vez más difícil satisfacer sus necesidades a la primera, en un primer salario, y uno tiene que o conseguir doble salario o buscar una nueva actividad, etc. Entonces, el empleo en Zacatecas, como en todo México, se está deteriorando fuertemente. Las condiciones laborales se están deteriorando. Entonces, esto lógicamente va deteriorando nuestras condiciones de calidad de vida. Se va deteriorando la vivienda y lógicamente los recursos públicos. El Estado cada vez tiene menos recursos para habilitar calles, para mejorar sus obras hidráulicas, de agua potable, alumbramiento, etcétera, ¿sí? Entonces, bajo esta dinámica, al expandirse las ciudades, resulta que no hay una sincronía, por lo menos en México, no hay una sincronía entre el empleo y la vivienda. ¿Qué significa esto? Que nosotros, como trabajadores, muchas veces tenemos que desplazarnos grandes distancias e invertirle tiempo, dinero y esfuerzo para trasladarnos desde nuestra vivienda hacia nuestro empleo. Y esa es una de las situaciones que está generando la saturación del bulevar. Bueno, ok. Este es un mapa más pobrecito que el del doctor Esaú. Él es geógrafo, yo soy economista. Entonces, la situación es esta. Este es un mapa de 1990 a 1993, donde indica que la actividad económica estaba exclusivamente concentrada en el centro histórico, ¿sí? Entonces, la población toda iba al centro histórico, o venía, perdón, aquí al centro histórico a comprar desde leche hasta autos, ¿sí? Lo que provocaba, pues, grandes desplazamientos, sobre todo de la población de Guadalupe, desplazamientos hacia Zacatecas, ¿sí? Bueno, de 1995 al 98, debido a la saturación de que la gente va al centro histórico, se expande la actividad hacia las fronteras del centro histórico, invadiendo la actividad económica, sobre todo para el bulevar, la López Velarde, el bulevar, desde la Escuela de Derecho hasta la Presidencia Municipal, todo lo que es la Avenida Quebradilla y bueno, de la Avenida Hidalgo, toda la González Ortega, hasta la estación del tren, incluso hasta el Museo Rafael Coronel, más o menos, ¿no? Esto también fue provocado por el turismo.
Ya en otros espacios he hablado del impacto del turismo aquí en el centro histórico. Entonces, del 95 al 98, en términos económicos, también la ciudad tenía una gran expansión económica, estaba en auge. Entonces la ciudad lo que hizo fue ampliarse. Económicamente también se amplió, ¿sí? Pero viene un periodo de deterioro económico del 2000 al 2003, 2005 más o menos, y la actividad económica se vuelve a retraer. La actividad turística vuelve a caer un poco y el centro histórico se vuelve a convertir en el centro económico y todos venimos nuevamente al centro histórico a hacer nuestras compras. Pero las actividades que ya no son tan centrales, por ejemplo, la venta de automóviles, ya no entran nuevamente al centro, sino que al contrario, se van a zonas más atractivas, ¿sí? En este caso, lo que yo le llamo la zona campestre Bernardes, que más o menos es desde Walmart hasta Santa Rita, empieza a haber todo un corredor económico muy importante en la ciudad que expresa dos situaciones. Primero, que el centro histórico empieza a especializarse sobre todo en la actividad turística. El centro histórico ya no requiere de ciertas actividades que la ciudad sí requiere, ¿sí? Y en todo ese corredor de Campestre a Bernardes, Campestre Santa Rita, empiezan a desarrollarse actividades también que empiezan a necesitar los pobladores de Guadalupe. Para el 2000 más o menos, la ciudad tenía mitad Guadalupe y mitad Zacatecas de población, ¿sí? Para el 2008 ya cambia radicalmente la situación. Prácticamente el 90% de la actividad económica ya está en Campestre Santa Rita. El centro histórico solamente se dedica a la actividad económica y a cosas básicas de los pobladores que viven alrededor. ¿Pero por qué? Bueno, porque el 60% de la población ya está en Guadalupe. Entonces, para los que viven a Guadalupe ya es más costoso venir al centro histórico que ir a la zona campestre Bernardes, ¿sí? Bueno, la situación todavía es más profundizada desde el 2010 a la fecha. Prácticamente el 95% de la actividad económica de la ciudad Zacatecas-Guadalupe está en Guadalupe, ¿sí? Y como yo les decía, el 75% de la población está en Guadalupe. Ahora, el centro económico está entre Campestre y Bernardes, ¿sí? Bueno, hagamos una primera pregunta respecto al segundo piso, ¿sí? El objetivo del segundo piso es la movilidad de los propietarios de un vehículo, ¿sí? Entonces, en términos económicos, si un segundo piso va a estar construido, todavía no hay información al respecto, pero puede ser, tal como lo dijo el doctor Humberto, desde el hospital del ISSSTE hasta la escuela de Derecho, y toda la dinámica está en otro lado, ¿qué sentido tiene? ¿Sí? Bueno, ese es un primer acercamiento a la problemática, ¿sí? Tal como lo decía el doctor Esaú, la cercanía de las paradas al transporte público son muy útiles para la actividad económica, sobre todo aquella que depende mucho del cara a cara, de los comercios básicos, ¿no? Entonces, cuando se construya un primer sistema de transporte público, que en este caso es el Platabús, bueno, toda esta dinámica que les pongo en la fotografía va a desaparecer,
¿sí? Ese es un primer momento, pero el segundo momento es que al construir un segundo piso, la primera fotografía, la del lado izquierdo para ustedes, es de la Ciudad de México. La segunda es de Tokio, Japón. ¿Sí? Entonces el punto aquí es, desaparece todo contacto peatonal con la construcción de un segundo piso. Todo está basado en una actividad vehicular, ¿sí? Entonces, si se construye un segundo piso, la actividad comercial que está, que depende mucho del que va a tomar un transporte público, va a desaparecer. Entonces, si ustedes ven, en el caso de la Ciudad de México, vialidades de autos nada más, ¿no? Ni siquiera hay oportunidad de pasar, cruzar el segundo piso, ¿no? Y en el caso de Tokio, Japón, que este tipo de proyectos fueron construidos en los años 60 y en los años 70, pues prácticamente esta zona, está abandonada. ¿Por qué? Bueno, porque la ciudad creció para otro lado. Y estas zonas, lo digo porque yo lo vi, estas zonas, estos segundos pisos ya no son utilizados. El sistema de transporte de Japón público es tan eficiente que los japoneses no utilizan el auto. Entonces estos segundos pisos están abandonados. Pasa un auto, como alguna vez se le llamó aquí al puente de la avenida Pedro Coronel con el Boulevard, el 2001, se llamaba alguna vez coloquialmente, que por abajo pasaban 2000 y por arriba pasaba uno. Bueno, así es en los segundos pisos de Japón. Pasa un auto allá, cada avenida de obispo, ¿no? Bueno, ahora analicemos un poquito los factores de movilidad, ¿no? Por lo menos ahorita, tal como lo dijo el doctor Humberto, lo que se ha visto en términos de seguimiento de las noticias por periódico y por radio es que el motivo principal es la movilidad, ¿sí? El transportar a los habitantes de la ciudad desde su vivienda hasta su centro de empleo, ¿sí? Bueno, muy bien, ok. El problema que tenemos todas las ciudades mexicanas es el sistema de transporte público. Es deficiente. Hay algunos argumentos ahí teóricos, es que dicen que en realidad esto es con alevosía y ventaja. En realidad, una de las teorías es que dices que en realidad se quiere impulsar el automóvil público, el automóvil privado. ¿Sí? Bueno. El problema de Zacatecas es que no solamente hay un deficiente sistema público de transporte, sino que también está centrado prácticamente el 90% de las rutas de transporte público pasan por el bulevar. Todo tiene que pasar por el bulevar, todo, ¿no? Bueno. Aquí en este caso, el que le aumenten, por ejemplo, un carril al bulevar, como alguna vez fue una estrategia en la Ciudad de México, que aumentaban los carriles haciéndolos más chiquitos, no sé si recuerdan, fue en los años 80, si mal no recuerdo, es que se está estimulando el vehículo privado, ¿sí? Y en este caso el Platabús en realidad, aunque pudiera mejorar el transporte público, exclusivamente va a ser en el bulevar. El resto de la zona urbana va a tener todavía la necesidad de vincular todo con el Platabús. Todo lo va a tener que vincular, porque no hay una propuesta para hacer un sistema público cuadricular, por ejemplo, o radial, o qué sé yo, o mejorar las rutas, etcétera, ¿sí? Bueno, espero que no haya problemas con el micrófono, pero sí quiero
explicar un poco qué significa esto. Bueno, de aquí para acá es Guadalupe y de acá para acá es Zacatecas, ¿sí? Ok, en 1990, tal como lo dije, en términos económicos, toda la población tenía que ir al centro histórico de Zacatecas, que se localiza aquí, para cualquier cosa, incluso para ir a la escuela, para trabajar en un gobierno del estado, para trabajar en la universidad, todo estaba en el centro, ¿sí? Entonces todos nos desplazábamos al centro de Zacatecas, aquí. Los de Guadalupe, para necesitar cualquier cosa básica, bueno, se trasladaban al centro de Guadalupe, ¿sí? Ok, gracias. En el 95-88, debido a la expansión del turismo, empieza a desarrollarse la actividad en Campestre Bernardes. Empieza a haber, y entonces empieza, sobre todo en Guadalupe, empiezan a haber otro tipo de desplazamientos. En cambio, toda la ciudad de Zacatecas, la población de la ciudad de Zacatecas todavía iba al centro de Zacatecas, pero los de Guadalupe ya no. Para el 2003, debido a la expansión de la ciudad, se intensifican los flujos, tanto para el centro de Zacatecas como para el centro de Guadalupe. De hecho, todas aquellas colonias del norte de Guadalupe, que estoy hablando, todas aquellas que se están desarrollando rumbo a la carretera Sauceda de la Borda, ya dependen más del centro de Guadalupe que de Zacatecas, ¿sí? Por favor. Como ustedes ven, en el 2005, 2008 se intensifican los flujos, ¿sí? Por la expansión de la ciudad, ¿sí? Pero económicamente el mero petatero es Bernardes, lo que es la zona campestre Bernardes, porque toda la gente que vive, por ejemplo, en Colinas del Padre, no va al centro de Zacatecas. Es más fácil en auto, es más fácil desplazarse a Campestre Bernardes. O todas las personas que viven en la Cañada, es más fácil desplazarse a Campestre Bernardes que al centro de Guadalupe. En términos de accesibilidad en auto, es más útil ir a la zona Campestre Bernardes que al centro de Guadalupe o al centro de Zacatecas. Por eso económicamente es más importante, ¿sí? Toda la actividad económica se está centrando en esa área. Bueno, lógicamente, si ustedes ven, para el 2010-2013 se intensifican los flujos, pero sigue gobernando esa zona Campestre Bernardes, ¿sí? Si ustedes se fijan, incluso toda el área del Espaguas, fraccionamiento Espaguas, es más útil ir a Campestre Bernardes que al centro de Guadalupe, ¿sí? Bueno, la siguiente. Ahora, a partir del 2015, que se construye Galerías empieza a llamar a la población de Colinas del Padre, de las colonias que están enfrente del campus Siglo XXI y lógicamente de la zona Bernardes, Campestre, La Cañada, por el alto poder adquisitivo, ¿sí? Pero realmente ahora el dominante es la zona Campestre Bernardes, y la población de bajo ingreso o va al centro de Guadalupe o va al centro de Zacatecas, debido a su cercanía y también que es un poco más barato que aquellas zonas de Galerías o de Campestre Bernardes, ¿sí? El problema es la construcción del campus universitario Siglo XXI y la construcción de la ciudad
de gobierno o como se llama, ciudad administrativa, ¿sí? En el 2010 empezó a construirse estos dos, tanto el campus universitario como ciudad gobierno, y están localizadas en el poniente de la ciudad. Este es el campus y este es ciudad gobierno, ¿sí? Bueno, el problema es este: el 60% de los trabajadores de la ciudad de Zacatecas o son universitarios, o somos universitarios, o somos burócratas, ¿sí? Si la población vive en Guadalupe y sus centros de trabajo están en el otro lado de la ciudad, pues tiene que trasladarse, ¿no? Unos se trasladan desde el Villas de Guadalupe, ya sean estudiantes, ya sean trabajadores, ya sean profesores, ya sean funcionarios de gobierno, tienen que trasladarse desde, por ejemplo, desde Villas de Guadalupe hasta el campus Siglo XXI o hasta Ciudad Administrativa, ¿sí? Entonces, debido a la ausencia de vialidades alternativas, se satura el bulevar, ¿sí? Siguiente, por favor. Para el 2018, esto se intensifica. La única vía rápida es el bulevar, ¿sí? Entonces, se incrementan los flujos, ahora desde Cieneguitas, Martínez Domínguez, hasta el campus Siglo XXI o hasta ciudad administrativa, ¿sí? Todavía en el 2013, ¿le puedes regresar, por favor? Todavía en el 2013 una parte de la universidad todavía estaba en el campus 1 de aquí de ingeniería o en el campus 2 de prepa 2, ¿no? Pero ya para el 2018 prácticamente el 70% de la universidad está en el siglo XXI. Entonces hay un flujo intenso de la población para estudiar, trabajar hacia ciudad gobierno y hacia siglo XXI. Entonces eso es lo que provoca la saturación del bulevar. Pero en términos económicos, o sea, el flujo del resto de la población va hacia Campestre Bernardes. Esa es la diferencia. Espero darme a entender. El resto de la población va en dirección contraria a lo que vamos los universitarios y los burócratas, ¿sí? Ok. Su servidora lo que hizo durante una semana es medir el flujo de vehículos por medias horas en el bulevar. Nada más lo hice de las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche, la verdad. No, ya sé, pero lo hice durante una semana. Saqué promedios de flujos. ¿Qué indica esta gráfica? Pues indica que realmente el único concentración de autos, y no es necesario hacer estudios ni nada, todo el mundo lo vemos, es a las 8 de la mañana. El único problema realmente, el pico de autos es a las 8 de la mañana. De 7:30 a 8:30 de la mañana es el pico de autos. Bueno, vamos, que todos van desde Guadalupe hasta Ciudad Gobierno, hasta el campus, ¿no? Y la concentración de autos generalmente es desde la presidencia municipal hasta Minas, ¿sí? Lo que sí comprobé es que también, como buenos mexicanos, nos afecta el levantarnos temprano, ¿no? Tú puedes pasar sin problemas a las 7:30 el bulevar en 5 minutos. Ah, pero lo pasas 15 para las 8, porque todos vamos a tiempo, ¿no? ¿Sí? Incluso todavía la concentración es hasta las 8:30. Pero bueno, esto indica que el pico más alto de flujos es de 8:30, 9 de la mañana. Burócratas, universitarios que van desde Guadalupe hasta el campus o hasta Ciudad Administrativa. Y el otro pico
es a las 3 de la tarde. Empieza de las 2 hasta las 4 de la tarde. Ahora en dirección contraria, Presidencia Municipal, Minas, así. Entonces, desde mi perspectiva, el resto del bulevar en horas distintas a eso es normal. De hecho, yo he hecho la prueba, su servidora vive en Guadalupe, entonces puede tomar el bulevar desde tránsito pesado, desde la desviación a tránsito pesado hasta el campus, y puedes hacer muy bien de 20 minutos. Si pasas, por ejemplo, a las 11 de la mañana, puedes hacer hasta 10 minutos. ¿Sí? Entonces, realmente sus picos o sus problemas nada más son dos tiempos. En la mañana, a la hora que todos los universitarios vamos al campus y todos los burócratas vamos a Ciudad Gobierno, y a las 3 de la tarde, a la hora que regresamos. ¿Sí? Los que tenemos propiedad de un automóvil. ¿Sí? Y lo mismo sucede con los transportes públicos, es exactamente lo mismo, ¿no? Todas las rutas. Bueno, y esto lo comprobé porque también lo hice en sábado y domingo. En sábado y domingo el flujo es totalmente distinto, ¿sí? En sábado y domingo es ascendente, o sea, conforme vaya aumentando el horario, aumentan los flujos. Pero el número de autos nunca pasa más allá de 100 autos por minuto. En una semana, en un día normal, a las 8 de la mañana, sí, todavía llega hasta 160 carros por minuto, ¿no? Autos por minuto. Entonces, pero en sábado y domingo, en días normales, que no haya manifestaciones ni nada por el estilo, el bulevar no tiene problemas, ¿sí? Entonces, si el justificante es la movilidad, desde mi perspectiva no hay suficientes elementos para construir un segundo piso, ¿sí? Vamos a ver los factores socioespaciales que el doctor Saúl ya platicó un poco, pero yo quiero ratificarlos todavía más para Zacatecas, ¿sí? Una de las características básicas de cualquier construcción, en este caso, por ejemplo, un segundo piso, en realidad es una barda, ¿no? Lo que va a provocar el segundo piso es una división en la ciudad. Los que están al norte del bulevar y los que están al sur del bulevar. Tal como lo decía el doctor Esaú para Guadalajara, la parte pobre y la parte rica. Eso es lo que va, incluso en términos imaginarios, o sea, la construcción que nosotros tenemos de las ciudades va a estar determinado por eso. Entonces, si se construye un puente, va a dividir en el bonito Zacatecas y en el feo Zacatecas. Eso es importante, ¿sí? En este caso, el acceso también tiene que ver que se acceda rápidamente. Ay, ya me moví. Perdón, ¿ya me moví? ¿Sí se escucha? Ok. La intención de este tipo de obras también es tener acceso rápido al centro histórico, porque también turísticamente es importante que lleguen inmediatamente al centro histórico, pero las colonias que están al otro lado del segundo piso van a tener fuertes problemas de accesibilidad, que de por sí ya los tienen. Estoy hablando de las colonias Pánfilo Latera, Elete, Francisco de García. Si en este momento es inaccesible llegar ahí, imagínense con un segundo piso, ¿sí? Bueno, muy bien, ok. Y el factor más importante, ¿no? El privilegio para quien tiene, perdón, no
El problema es que también estás impulsando el uso del vehículo, ¿sí? En realidad la construcción de un segundo piso pues es para favorecer a quien tiene la propiedad de un auto, ¿sí? Bueno, pero hay otro factor importante y es sociopolítico, ¿no? Las construcciones también acaban con ciertas manifestaciones urbanas. En este caso, el bulevar, a partir de que el centro histórico ya no es tan importante económicamente y políticamente, lo que ha estado haciendo es que es muy fácil manifestarse en el bulevar. No, pues de hecho, ayer los profesores de media básica y básica, con todo su derecho, solicitaban que les pagaran su salario, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Bloquear el bulevar, ¿no? Como lo bloquearon los estudiantes por un aumento del costo del transporte público. Entonces, políticamente, la siguiente, políticamente el bulevar es central. Entonces, si construyes un segundo piso, estás acabando con las manifestaciones políticas, sociales, culturales, ¿sí? Entonces, bueno, esta es una fotografía de un periódico, bueno, más bien de un sistema de información, el B15, pero aquí en este caso también lo que está haciendo es que, por ejemplo, zonas como la Panfilonatera, el ETE, debido a su baja inaccesibilidad que tiene ahorita con el bulevar y que se va a intensificar con el segundo piso, bueno, va a tener problemas más de aislamiento, de violencia, inseguridad, etcétera, tal como lo dijo el doctor Isabel, ¿sí? Sí. Bueno, y la última, que tiene que ver con las cuestiones ambientales y de innovación. Como yo les dije, este tipo de obras es de los años 60. No hay nada de innovación aquí. La construcción tiene que ver aparte con una idea de modernización que tiene que ver con el uso del automóvil, ¿sí? Parece ser que desarrollo significa tener las mejores condiciones socioeconómicas, ¿no? Ser pudientes, tener una buena casa, un buen auto, una buena carretera. Parece ser que esa es la idea del desarrollo. Bueno, esa idea del desarrollo fue en los años 60. Como yo les decía, las ciudades desarrolladas, los segundos pisos fueron construidos cuando muy tarde en la década de los 90. En este momento son inútiles esas obras, ¿no? Porque ya tienen otras ideas, ¿no? En este caso, una obra de un segundo piso no tiene nada que ver con la innovación, ¿sí? No hay técnicas, hay estrategias innovadoras que van en dirección contraria a lo que se está planteando con lo del segundo piso, ¿sí? En este caso, el segundo piso tiene que ver, bueno, con el impulso del automóvil, con el impulso de ciertas contaminantes por la combustión interna, ¿sí? Y se privilegia al individuo en un vehículo privado, ¿sí? Y se deja a un lado otro tipo de alternativas como el transporte público, que pudiera ser eléctrico, o el impulso de los viajes a pie, pedestal, ¿sí? En este caso, por ejemplo, en ciudades desarrolladas se busca que el trabajador, que el estudiante esté lo más cerca posible desde su centro de empleo o de su centro educativo, para que pueda ir o en bicicleta o pueda ir a pie, ¿sí? Bueno, pues aquí, como ustedes vieron, bueno, el que vive de Villas de Guadalupe hasta Ciudad Universitaria, Campus Siglo XXI, pues estamos hablando de unos 20 kilómetros más o menos, ¿no? Y por la geografía zacatecana, bueno, primero porque ni siquiera hay vías, ¿no? En bicicleta está un poco complicado, ¿no? Todo ese tipo de cosas.
Entonces, esta estrategia va en el impulso de la idea del desarrollo en términos de mejorar tu calidad de vida con mejorar tu situación socioeconómica, ¿sí? Con mejorar tu poder adquisitivo. Pero realmente esto, en términos ahora de calidad de vida y calidad humana, no tiene nada que ver, ¿no? La calidad humana ahora tiene que ver con tener un entorno en protección de la madre tierra o en protección de los seres humanos, ¿sí? Bueno, entonces ya suponemos, o por lo menos es mi suposición, de que en términos reales el segundo piso debería de estar desde donde empieza, donde está exactamente las oficinas del PAN. Debería, en términos reales, si estamos hablando de flujos de autos, debería de estar comenzando donde empiezan las oficinas del PAN hasta Minas. Eso implicaría, en las noticias del periódico dicen que son 1.500 millones. Yo no lo creo. Yo creo que esto se va a disparar en más de 6.000 millones de pesos, ¿sí? No somos ingenieros ni nada por el estilo y no vamos a hablar en términos de construcción ni nada por el estilo. Pero en términos reales, si están viendo en eso de qué tanto está concentrada, bueno, tendría que ser desde el PAN hasta Minas, ¿sí? Pero bueno, en realidad sigo insistiendo en esto. Los flujos nada más son en horas específicas, ¿no es? Entonces, y aún así, si vas a las 8 de la mañana, pues cuando mucho haces 25 minutos, o sea, no es la gran cosa, perdón, disculpen, pero no es la gran cosa. Parece ser que más bien estamos tan acostumbrados de que tenemos que pasar la ciudad en 5 minutos que queremos seguirla pasando en 5 minutos, ¿no? Entonces, sí, hay accidentes, hay bloqueos, etcétera, ¿no? Pero yo propondría, y si ustedes se fijan, las fotografías en el bulevar indican el predominio del auto, ¿no? El peatón siempre tiene que pasar por arriba o arriesgarse por abajo, ¿sí? Pero no tiene realmente la infraestructura, el peatón no tiene la infraestructura adecuada para transitar por el bulevar. Incluso cuando hay cambio de rutas de transporte, esos cambios provocan o tener que mejorar las banquetas o construir otro tipo de infraestructura, etcétera, ¿no? La siguiente. Bueno, esta gráfica no es mía ni nada por el estilo, la tomé de un instituto chileno donde miden la emisión de contaminantes. Lógicamente, Zacatecas va a privilegiar con el segundo piso las emisiones más altas de contaminantes, ¿no? El auto, ¿sí? Al final pues están las bicicletas, ¿no? Y les faltó ahí el caminar, efectivamente, ¿no? Bueno, yo creo que ya no vale la pena reflexionar, ya lo he admitido, ¿no? Las reflexiones, ¿no? Entonces es una técnica y una estrategia muy arcaica, ¿sí? Ya tiene más de 30 años esta técnica. Construir segundos pisos, impulsar el individuo aislado en un vehículo, ¿no? Hay otro problema que no vamos a tratar aquí, pero tiene que ver con una fuerte inversión pública. Esto implica fuerte inversión pública, que al fin y al cabo los que estamos pagando impuestos, pues lo vamos a financiar. ¿Correcto? ¿Sí? Hay una fragmentación de la ciudad. Si ya de por sí la ciudad está fragmentada, bueno, esto va a profundizar mucho más, ¿sí? Y desde mi perspectiva,
de acuerdo con los criterios que ellos están estableciendo de movilidad y flujos, para mí no hay evidencia concluyente de que se requiere de un segundo piso, ¿sí? Y sí va a tener fuertes impactos socioeconómicos, políticos y espaciales, ¿sí? Bueno, y por último, tengo unas pequeñas propuestas que en cierto modo es un poco ratificar lo que el doctor Esaú ya había dicho. A mí me parece que es necesario mejorar el bulevar, ¿no? En términos de carpa, de accesos, bueno, como ustedes saben, parece nada más que es necesario pavimentar la parte central, pero por ejemplo los accesos o los carriles alternos nunca los pavimentan, por ejemplo, ¿no? Están bastante deteriorados, ¿no? También en este caso toda la parte de Tres Cruces se inunda, entonces no hay una correcto drenaje del agua en esas partes. Lógicamente dirán, bueno, es que en Zacatecas nada más llueve 3 semanas, ¿sí? Permítanme, y creo que es necesario más que nada mejorar el sistema público. Yo en lo personal utilizaría mejor el sistema público si es mucho mejor que mi auto, por ejemplo, ¿no? Yo, si tenemos un buen sistema público, por supuesto que le entro al sistema de transporte público, y crear infraestructura para el peatón y para el ciclista. Zacatecas, bueno, podrán decir que la geografía no permite, ¿no? Pero toda la que es la parte de Guadalupe, una parte importante de Guadalupe, puede ser ciclovías, ¿no? ¿Sí? Entonces, no hay infraestructura para el peatón. Lo digo, su servidora tiene a padres de tercera edad. Entonces, las rampas es un problema, por ejemplo, ¿no? Caminar en el centro histórico en las noches para personas que tenemos deficiencias visuales como su servidora es un problema, las banquetas, todo ese tipo de cosas. Bueno, gracias. Buenas tardes.